Hola niños, hoy día vamos a ver el mínimo común múltiplo. Esta clase va dirigida para todos los sextos básicos. Eh, lo que vayan a trabajar en el libro del estudiante aparece desde la página, les confirmo inmediatamente, 28 en adelante, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes ahora podamos entender más o menos qué es el mínimo común múltiplo. Si sabemos bien lo que son los múltiplos, la verdad es que no va a ser tan complejo entenderlo. Sí hay métodos que son un poco más difíciles, métodos que son un poco más largos y son más fáciles. Ya hoy día vamos a aprender un método que es un poco más largo y vamos a ver si a medida que vamos pasando esta clase podemos repasar el otro método que es un poco más corto pero sí es más complejo. En la página 28 aparece el mínimo común múltiplo y aparece el exploro. El exploro, acuérdense que tiene que ver con una forma de poder acercar, ¿cierto?, este contenido a lo que ustedes ya pueden conocer. Dice: Matías, Carola y Benjamín decidieron inscribirse en una academia. Matías se incorporaba al taller de folclore, Carola al coreográfico y Benjamín al taller de danza contemporánea. Entonces ahí aparece que el taller de danza, ¿cierto? Cada 3 días, el folclore cada 2 días y danza contemporánea cada 4 días. Primero dice: ¿después de cuántos días luego de iniciar la clase se volverán a encontrar en la academia? Para responder puede realizar lo siguiente. Todo esto que ustedes vayan a realizar, la verdad es que solamente les va a ayudar a llegar al valor que corresponde. Voy a mostrar de manera matemática para que podamos entrar inmediatamente a lo que es este contenido, ¿ya? Entonces, primero saber que el mínimo común múltiplo como contenido significa que nosotros vamos a ser capaces de encontrar dos números comunes, es decir, que sean iguales, entre los múltiplos de dos números. Así de simple, ¿ya? Supongamos, nosotros tenemos el número 2 y el número 3. Ya tenemos el número 2 y el número 3. Y de eso yo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo siempre lo van a ver como MCM, ¿ya? MCM. Así es la forma de abreviar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hacer la forma larga de encontrarlo. Primero vamos a anotar el 2 y vamos a colocar todos los múltiplos del 2. Sería bueno que si ustedes van a colocar los múltiplos de los números, coloquen una M antes del número. Cosa de que ustedes sepan que están buscando los múltiplos de este número. Lo mismo pueden hacer con el número 3. Entonces los múltiplos del número 2 serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, hasta el infinito, ¿cierto? De ahí al infinito hay muchos números. Y luego tendríamos con el 3, que sería 3, 6, 9, 12, 15, etcétera. ¿Ya? Ya escribimos todos los múltiplos de cada uno de estos valores. Luego vamos a buscar el valor que sea común entre los dos y que sea el más bajo. Por eso se llama mínimo, el que sea más bajo. ¿El 2 está en los dos conjuntos? No, por lo tanto no lo es. ¿El 3 está en los dos? No. ¿El 4 está en los dos? No. ¿El 6 está en los dos? Sí. Y lo encerramos de esta manera. Acabamos de encontrar entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Porque el valor común de los dos múltiplos es el valor 6. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es igual a 6. Y lo anotamos de esta forma. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es igual a 6. Y así es una de las primeras formas en la cual podemos encontrar eso. Entonces, en el libro aparece Matías, sería 2, 4, 6, 8, 10 y vamos colocando son múltiplos. Pasa lo mismo con Carola. 3, 6, 9, 12, 15 y con el 4. 4, 8, 12, 16. Y luego de hacer todo eso, ustedes van a buscar el número común entre los tres que sea más bajo. Tal vez hay muchos aquí en los altos,
Pero lo que me importa es que ustedes encuentren lo que están aquí abajo. Y así van a encontrar el mínimo común múltiplo de esas tres. Siguiendo en la página, ustedes van a encontrar el aprendo. La idea es que puedan anotar las definiciones que siempre son más simples de entender, ¿ya? Y dice que el mínimo común múltiplo, MCM, como les decía, entre dos o más números naturales corresponde al menor de sus múltiplos comunes. Ya, el más pequeño, por favor. De los dos números comunes, el más pequeño. Para calcularlo puede utilizar distintas estrategias. La primera que acabamos de aprender es la que se utiliza los múltiplos de los números. ¿Qué sería el primer ejemplo? ¿Cuándo aparece acá? Si yo tengo el 6, múltiplo de 6, múltiplo de 8 y múltiplo de 16, simplemente coloco todos los valores de los múltiplos. Luego reconozco el valor común de los tres juntos que sea menor. Y eso lo encierro y lo encuentro perfectamente cuál es el valor de ese mínimo común múltiplo. Hay un ejemplo 2 que se trabaja con los divisores de cada número. Se los voy a enseñar inmediatamente. Trabajar con los divisores, a mí siempre me gusta pensar como que fuera todo un juego. Pero puede ser que eso también se les complique un poco. Entonces les voy a hacer las dos referencias con los ejemplos para que lo vayamos entendiendo. Entonces, si tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16, lo primero que vamos a hacer, así como cuando ustedes anotan los puntajes de los puntajes o son niveles de superhéroe o lo que sea, ustedes van y lo anotan en una tablita. Vamos a hacer una tabla de esta manera. Esa es la tabla. Y van a tomar los tres números de los cuales vamos a encontrar el mínimo común múltiplo y los vamos a anotar en esta parte. Ustedes pueden colocar un guión, pueden colocar un punto para que se vaya diferenciando. ¿Ya? Eso no es necesario que todos lo hagan igual. Ahora, yo siempre ocupo un guión, no es un menos, es un guión. Y ese guión a mí me indica cuál número es cuál. ¿Ya? De esa forma el 16 no me confundo como si fuera un 1 y un 6. ¿Ya? Para nosotros poder avanzar en esto, tenemos que encontrar qué número puede dividir a los tres números de maneras iguales. Es decir, qué número puede dividir al 6 al mismo tiempo que al 8 y al mismo tiempo que el 16. O supongamos que yo tengo un monstruo nivel 6, un monstruo nivel 8 y un monstruo nivel 16 y cada uno se dispara con balas distintas, pero hay una bala que si yo la disparo puede destruir a cada uno de ellos, es decir, a los tres al mismo tiempo. Entonces, supongamos que tenemos que buscar qué número va a dividir, qué va a partir a estos números a la mitad. ¿Ya? Y en este caso son tres números pares, por lo tanto nosotros sabemos que el 2 va a poder dividir a cada uno de estos números. Ese número, ustedes lo colocan aquí al ladito. Significa que ese número es el que vamos a usar para dividir. Entonces empezamos. 6 dividido 2 me da 3. Y tachan el número que ya acaban de resolver. Ahora, 8 dividido 2 me da 4. Y tachan el número que dividieron. Después llega el 2, divide el 16 y eso me da 8. Y obviamente tachamos, ¿cierto?, el valor que acabamos de dividir. Ahora nos queda el 3, el 4 y el 8. No siempre me va a dar un número que yo pueda dividir con los 3. Por lo tanto, intento primero dividir todos los que pueda y luego divido los que me quedan. Entonces, el 3 es un número impar, pero el 4 y el 8 son números pares. Por lo tanto, puedo usar de nuevo el 2 para poder eliminar o empezar a simplificar estos valores. Entonces divido de nuevo por 2 y me va a quedar el 3, como no es divisible por 2 ya de manera exacta, lo dejamos tal cual. Es decir, el 3 queda 3. ¿Ok? Luego el 4 lo dividimos por 2, eso nos da 2, lo tachamos, y el 8 al dividirlo por 2 nos da 4. Y lo tachamos. Quedando aquí el 3, el 2 y el 4. Ahora, utilizando el 2, puedo volver a dividir estos dos que son pares. Y el 3 simplemente lo mantengo. Entonces, de nuevo bajamos el 3. Y dividimos por 2 de nuevo.
2 dividido 2 me da 1. Cuando usted llegue a 1, significa que ya llegó al máximo. Acaba de lograr el objetivo, que era eliminar a ese 8. Por lo tanto, como ya llegó a ese último, el 1 no se hace nada más. Con el 1, usted llegó hasta ahí. Ni siquiera busca número para dividir, no busca nada. ¿Ok? Y luego dividimos el 4 y me queda 2. Ahora tenemos dos números primos. Como son dos números primos, sabemos que tenemos que usar el 2 y el 3 para poder dividir cada uno. Entonces primero dividimos por 2, que es menor, y luego divido por 3. Al dividir por 3, el 3 me queda 1, y al dividir por 2, el 2 me queda 1. De esta manera. Con ese 2, dividí ese 2, y con ese 3, dividí ese 3. Y aquí me quedaron 1. 1, 1, 1 significa que usted ya terminó. Acaba de encontrar el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿significa que ya llegó al número del mínimo común múltiplo? No, significa que terminó de usar la tabla. Ahora tenemos que irnos solamente a los números del costado. ¿Qué va a hacer usted? Va a multiplicar todos los números que están aquí. Uno con cada uno. Y esa multiplicación y ese resultado nos va a dar a nosotros el mínimo común múltiplo. Entonces partimos 2 por 2 nos da 4. S por 2 nos da 8. S por 2 nos da 16. Y S por 2 nos da 48. Digo, por 3 nos da 48. Y ahí acabamos de encontrar el mínimo común múltiplo, que sería 48. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo común múltiplo que hay entre 6, 8 y 16 es 48. Lo mismo no había salido recién con los múltiplos. Exactamente lo mismo. La única diferencia que tiene esto a lo otro es que es un poco más acotado. No tengo que escribir todos los múltiplos hacia el lado. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando son números muy grandes. Así me demoro mucho menos, ¿ya? De hecho, con números pequeños también me demoro mucho menos. Pero si yo todavía tengo complicaciones para sacar o calcular el mínimo común múltiplo y tengo números pequeños, puedo usar la otra estrategia, ya la de los conjuntos. Para hacer eso de los mínimos común múltiplos y haber multiplicado hasta llegar al valor, vamos a ir al práctico. En el práctico aparece primero el cálculo del mínimo común múltiplo entre los siguientes números. La idea es que ustedes puedan usar las dos estrategias y si ustedes se cansan usando las dos estrategias, bueno, ocupen la que más les salga fácil. Yo les voy a mostrar las dos estrategias con la letra A para que ustedes puedan usar cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo de entre 8 y 10 de las dos maneras. El mínimo común múltiplo de 8 y 10 y lo primero que vamos a hacer es de la manera con los múltiplos. Entonces vamos a calcular los múltiplos de 8 y los múltiplos de 10. En los múltiplos de 8 tengo 8, 16, 24, después tengo 32, después tengo 40, después tengo 48, después tengo 56, etcétera. ¿Ok? Y luego tengo los del 10. Chicos, si con esta estrategia de los conjuntos de números ustedes hacen ponen muchos múltiplos y ninguno calza, van a tener que seguir más allá. Por eso es un método un poco más largo. Porque aquí tenemos el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, etcétera. Entonces ahora teniendo todos los múltiplos de 8 y de 10, nosotros vamos a ver cuál es el más pequeño que tengan en común. 8 no está en común, 10 no está en común, 16 tampoco, 20 tampoco, 24 tampoco, 30 tampoco, 32 tampoco, 40. Miren, justo tenemos el 40 aquí arriba y aquí abajo. Por lo tanto, sabemos que el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 10 es 40. ¿Ok? Y ahí nos da el resultado. Ahora, si no queremos hacerlo así y queremos hacerlo del otro método, simplemente lo volvemos a hacer. El mínimo común múltiplo entre 8 y 10 lo vamos a colocar en una tabla y a mí me gusta colocarlo con un guión. Entonces, ¿qué número puede dividir al 8 y al 10 al mismo tiempo? Sabemos que el número 2 lo puede dividir. Eso me va a dar 4 y abajo me va a dar 5. De esta forma. Como el 5 no es necesario dividirlo todavía,
porque ya es primo, seguimos con el 4 hasta llegar al primo. Por lo tanto, ¿qué número divide el 4? El 2. Y eso me va a dar 4 y el 5 simplemente lo bajo. De esta manera. ¿Cómo aparece ahí? Porque no lo he dividido todavía. Ahora tengo el primo 2 y tengo el primo 5. Como tengo cada uno de esos primos, simplemente ocupo aquí para dividir. Primero divido con el 2 y asesino al 2. Es decir, el 5 queda ahí. Y luego divido con el 5 y asesino el 5. Y ahí me queda ahí. ¿Cómo aparece acá? Divido primero el 2 para poder asesinar ese, me queda 1. El 5 lo mantengo y después con el 5 lo puedo simplificar hasta quedar 1. Cuando quedan los dos 1, simplemente usted significa que ya terminó el proceso de la tabla. Entonces ahora simplemente va a multiplicar para poder llegar al mínimo común múltiplo. Multiplica primero el 2 por 2, que eso me da 4, como aparece ahí. Luego ese 4 lo multiplica con el 2, que eso me va a dar 8, como aparece ahí. Y luego ese 8 usted lo multiplica con el 5 y ese resultado me va a dar 40. Es decir, llegamos exactamente al mismo resultado que en la anterior. Por lo tanto, sabemos que son métodos que al final nos sirven para el mismo resultado, pero son métodos distintos y ustedes tienen que ver cuál es el que más les acomoda. La persona que es buena para la matemática, que es buena para multiplicar y dividir, le conviene mucho la tabla. La persona que le complica un poco, la verdad es que todavía usar esta parte de los múltiplos les sirve. Ahora, la idea es poder llegar a la tabla porque cuando sean más grandes y tengan que calcular mínimo con múltiplos, si no lo hacen con la tabla, se van a demorar demasiado tiempo y eso les va a perjudicar en cualquier prueba en adelante. Ejercicio 2, donde aparece que un centro cultural llega un camión que lleva artículos de limpieza cada 9 días y otro que lleva agua mineral cada 6 días. En la fecha que se indica en el calendario, los dos camiones coincidieron con la entrega de sus productos, es decir, ellos coincidieron el 3. ¿Ya? Entonces, ¿en qué fecha de mes de abril el repartidor de artículos de limpieza dejará sus productos? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si uno es cada 9 días y el otro es cada 6 días, usted va a calcular el mínimo con múltiplo de 9 y 6. Y al calcular eso va a poder contestar preguntas A, B, C y D. Nada más. Use la estrategia que se le haga más simple. Luego aparece aquí comprueba si es que cada uno de estos mínimos con múltiplo está correcto. Lo puedes comprobar haciendo con la tabla o también lo puedes comprobar usando, es cierto, el método de los conjuntos, que es un poco más complejo comprobarlo así. Ya la idea es que si ustedes van viendo y se dan cuenta que está malo, ahí en la misma tabla es mucho más fácil. ¿Ok? Luego van bajando, aparece el analiza cada afirmación. Simplemente si ustedes saben todo lo anterior van a poder hacerlo mucho más fácil hacia abajo y finalmente resuelve los problemas, que eso es calcular. Si dice cada 7 días de julio asiste guitarra y Sofía 6 y ahí te van a preguntar cuándo se juntan, mínimo como un múltiplo. ¿Ok? La B, exactamente lo mismo. Ocupamos mínimo con un múltiplo. Siempre ocupen el mínimo con múltiplo para utilizar todo. Espero que les haya ayudado este video. Con esto van a tener para trabajar las páginas desde la 29 hasta la página 31 del libro. Y espero que les salga muy fácil hacer el mínimo con múltiplo. Si no se les hace tan fácil, pueden ir haciendo sus consultas en los comentarios y yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.